Castañeda, y del licenciado Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta. Le damos la más cordial bienvenida. Esta mañana tenemos el gusto de presentar al licenciado Carlos Mondragón Navarro, quien nos dará una conferencia intitulada Salario Mínimo, Derecho Humano para una Vida Digna. Reflexiones. Me voy a permitir leerles el currículum del licenciado Carlos Mondragón Navarro. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Derecho Administrativo, abogado postulante en materia laboral. Ha impartido conferencias como el Derecho contra la Represión en los encuentros anarquistas del 2015, en el Centro Cultural Cebra, en la Delegación Xochimilco, colaborador en la coordinación de cómputo de la División de Universidad Abierta en la Facultad de Derecho de la UNAM, ayudante profesor de asignatura de División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del colectivo La Calle es de quien la trabaja. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias, buenos días. Quiero agradecer también a la licenciada Ana Gabriela Infuna, al maestro Fausto Ledesma Rocher y al licenciado Daniel Gómez López, por permitirme participar en este ciclo de conferencias. Bueno, quiero comenzar esta conferencia. No soy buen orador, pero vamos a hacerlo rápido y corto para que no se me duerman. Quiero que reflexionemos en el artículo primero constitucional. En un principio, el principio pro persona. El artículo primero nos dice a grosso modo que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Más adelante nos dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este es el principio pro persona: favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto es que cuando existen diferentes interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que mejor proteja a la persona. Cuando se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, se deberá elegir aquella que mejor proteja a la persona. Para entenderlo mejor, haremos un pequeño ejercicio. Si el derecho está protegido en la Constitución, mejor que en un tratado, ¿qué aplicaría? ¿Constitución o el tratado? Y si el derecho está mejor protegido en una ley que en una Constitución o en un tratado, ¿qué aplicaría? La ley. La ley. ¿Y dónde más se protege? Más que en la Constitución, más que en un tratado. Y si este derecho humano está mejor protegido en un reglamento que en la ley, en la Constitución o en un tratado internacional, ¿qué es lo que aplicaría? Reglamento. El reglamento. Esto es el principio pro persona, es la no jerarquía. Esto solamente es en derechos humanos, en derechos humanos, ahí es donde sí se rompería esta pirámide de género. Bueno, ahora hay que tener presente que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Entonces veamos el alcance que tiene el principio pro persona y el artículo primero constitucional. Ahora reflexionaremos en este principio y la importancia que tiene el artículo 123 en su fracción sexta, que nos dice igual a grosso modo: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Ahora veremos cómo es que llegamos a esta situación del salario.
Los salarios reales han estado cayendo desde 1977, fecha en la que sube al poder José López Portillo. En el discurso oficial se afirma que el empobrecimiento masivo de la población es un mal necesario si se quiere superar la crisis y lograr un crecimiento económico y sostenido sobre bases sanas. ¿Por qué nos dice esto López Portillo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues en el sexenio anterior, durante la presidencia de Luis Echeverría, los salarios suben a términos reales como una forma de ampliar el mercado interno. Lo grave de usar esto para el sistema es que lo hacen por encima de la productividad, con lo que de hecho disminuyen en promedio las ganancias, y ello es inaceptable para los grupos dominantes, o sea, el mercado. Esto da como resultado la inflación, un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios del país. Es así que para José López Portillo, la caída salarial es principalmente una forma de superar los desequilibrios del sexenio anterior. La política salarial basada en el modelo neoliberal. En el 76 al 92 se presenta el modelo de desarrollo neoliberal como el único posible, más allá de él no hay nada. En realidad se trata de una opción política fruto de una intensa lucha al interior de la élite política mexicana y fuertemente influida por la orientación de las grandes instituciones financieras e internacionales, lo que ahora conocemos como la globalización. Sin embargo, aquí surge un elemento de política económica implementada, una pieza del nuevo modelo de desarrollo. Este va a ser el modelo neoliberal. Se ha convertido en dominante en el mundo, pero lo más grave es que domina la idea de que fuera de dicho modelo no hay alternativa viable. ¿Cómo se maneja el modelo? Este modelo va a promover fundamentalmente la total libertad de movimientos, de capitales y bienes y servicios, junto a una amplia apertura de las economías de las naciones y relaciones de competencia en el mercado mundial. Esto da como resultado que el mercado sea el encargado de determinar el crecimiento de la producción, la distribución, renovación tecnológica e incluso las necesidades sociales. Al tener esto, llega a ser también regulador y le quita esa protección que tiene el Estado. Tiene las funciones reguladoras del Estado y da lugar a la desnacionalización y privatización de sus bienes y servicios. Hay que ver qué pasó con Teléfonos de México. Hay que ver qué está pasando con Pemex. O sea, el mercado es el que está mandando. Ya no hay un Estado garante. El Estado se ha vuelto un instrumento del mercado para reprimir estos movimientos laborales. Y el salario no va a subir. El empobrecimiento de la población no es efecto de la inflación, sino parte de una política antiinflacionaria. Como parte de la política antiinflacionaria se concibe la inflación como un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y se toma la decisión política de equilibrarla principalmente bajando la demanda. Para ello se reducen los gastos gubernamentales y se deteriora el poder de compra de la mayoría de la población. Se supone que al disminuir el poder de compra de la población, los comerciantes van a bajar los precios para no ver disminuidas sus ventas. El empobrecimiento de la población no es efecto de la inflación, sino una parte de una política inflacionaria. La población no se empobrece porque los precios suben, sino porque los salarios o ingresos no van a subir a la par. Hasta aquí es el génesis de la caída salarial en México. Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a una remuneración justa que permita una existencia digna. El preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo identifica la garantía de un salario vital como una de las condiciones para la paz universal y permanente, basada en la justicia social. El economista principal de la OIT, Patrick Pelzer, comenta que estos ideales fueron formulados desde 1919 y han pasado 100 años y los trabajadores pobres todavía tienen dificultades para llegar a fin de mes. Eso no es nada nuevo. Todo el mundo sabe que cuesta trabajo llegar a fin de mes y se están contando los días. Para llegar a este derecho necesitamos que los derechos fundamentales del trabajo sean convertidos por consenso para la comunidad internacional
en la base social de la economía mundializada. Estos derechos deben ser el sustento a una nueva arquitectura de gobernanza. La OIT nos menciona que los derechos fundamentales en el trabajo son la garantía de que trabajadores y empleadores puedan pedir libremente, sobre una base individual o colectiva y sin ninguna discriminación, una participación equitativa en el fruto del progreso. Los derechos fundamentales laborales, a juicio de esta organización, buscan garantizar un mínimo y equivalente nivel de protección social. En México, la figura del salario mínimo se establece en el artículo 123, fracción sexta, bajo el principio de que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de una familia. En la lámina podemos ver las necesidades humanas: alimentos, ropa, seguridad, transporte, trabajo, salud, ocio, es necesario, es una necesidad, comunicación, la vivienda. Como ya les había dicho, el Estado debe ser el garante de la protección social. Sin embargo, se está desconociendo este atributo por la influencia marcada neoliberal y neocorporativista, que consideran al Estado como un instrumento de coerción para limitar los intereses de los trabajadores. Podemos apreciar en la lámina un grupo de policías presionando a unos trabajadores. Ellos son subversivos, solamente están pidiendo sus derechos, un derecho protegido por el artículo 1 constitucional. No más, no debe de existir esto. La importancia de la igualdad como derecho fundamental en el trabajo. La igualdad es la garantía de que trabajadores y empleadores puedan pedir libremente, sobre una base individual o colectiva y sin ninguna discriminación, una participación equitativa de los frutos del progreso. Porque el trabajo que ellos hacen es lo que hacen las ganancias. Antes, la igualdad en el siglo XVIII era entendida como un derecho restringido, como un esfuerzo de la libertad y sometido a límites estrictos. Desde el siglo XX, el Estado social establece la igualdad desde una perspectiva amplia, como base de los demás derechos. En lo laboral, el concepto de la igualdad es una muestra inequívoca de dicha transformación. A partir de los años 60, el valor de una prima como derecho básico es la igualdad real. Y así, por ejemplo, el concepto primero de igual remuneración por igual salario pasa a concebirse desde la base de la equidad real y acceso igualitario, que es el que se plasma en el actual derecho a una remuneración igual por un trabajo equivalente o de igual valor, que a su vez se verá reflejada en un salario digno. La igualdad no existe si no existen los medios efectivos para garantizar todos los derechos en el trabajo. Esos van a ser la libertad de sindicación, la negociación colectiva. La existencia de una negociación colectiva coherente y eficaz es un requisito indispensable, por cuanto con frecuencia los salarios se determinan en torno a dichos instrumentos colectivos. Aquí podemos ver también en la gráfica que puede ayudar. Una negociación colectiva es muy importante y es eficaz. Esto puede dar la pauta a negociaciones entre trabajadores y los empleadores. Muy bien, la aplicación de los derechos fundamentales en el trabajo afecta positiva o negativamente el crecimiento económico en el corto y largo plazo, ¿o no? ¿Afecta o no afecta? ¿Afecta? ¿Aplicar los derechos fundamentales en el trabajo afectaría al mercado a que no gane lo mismo, que no tenga esos ingresos? Hay que ver que no es solo la importancia económica, sino una importancia humana, es decir, social y política. Y esta tiene que ver con el grado de seguridad que la persona tiene o percibe respecto de su situación actual y futura. Sin seguridad no hay libertad, y sin libertad el desarrollo económico nunca será pleno, salvo para minorías privilegiadas. La aplicación social del respeto de los derechos humanos en el trabajo. Esta tiene que ver con el grado de seguridad que la persona tiene o percibe respecto de su situación actual y futura. Toda persona tiene derecho
a sentir que tiene un papel que desempeñar como parte del cuerpo social y que la sociedad y el Estado le deben ofrecer las seguridades mínimas, entre ellas las laborales, para desempeñar ese papel y para ser justamente retribuida por ella. El Estado y gobierno, actores sociales y derechos fundamentales en el trabajo. Aquí surgen varias preguntas. ¿Existe en el Poder Ejecutivo esa voluntad política de respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales en el trabajo? ¿Acaso los derechos de las personas son subversivos? ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Vas a pedir tus horas extras? Ya estás de rebelde. No, pidas tus vacaciones, te van a correr. ¿Somos subversivos? Es un derecho que nos toca, que nos corresponde, y no por eso estamos haciendo mal. Respetarlos obligaría a modificar la propia naturaleza del régimen autoritario o dictatorial. Yo creo que sí. No se sentirían a gustos, por eso están reprimiendo tanto a movimientos laborales. Otro problema al que se enfrenta el trabajador para recibir un salario digno es la política o cultura empresarial o de negocio con la que se maneja el lugar donde labora, ya que hay diferencia entre un empresario y un negociante. Para un empresario los derechos fundamentales en el trabajo son importantes, para un negociante no. Para un empresario el respeto a los derechos fundamentales es incluso una necesidad, ya que constituye la condición para poder establecer las alianzas con el trabajador. Por ejemplo, una negociación colectiva que permita aumentos sostenidos de productividad y competitividad y que, por tanto, asegure que dentro del riesgo normal que existe en todo mercado, un largo y exitoso futuro para la empresa. Para el negociante, los derechos fundamentales en el trabajo no solo no son importantes, sino que son además un verdadero estorbo. Si el objetivo no es aumentar la productividad y la competitividad en el largo plazo, sino recuperar la inversión lo más pronto y obtener las mayores ganancias posibles, entonces requiere operar con los más bajos costos, disminuyendo el salario. Y es lo que siguen haciendo. Ya no piensan como empresarios, piensan como negociantes. Entre más rápido logren conseguir el dinero, mejor. Y van a tener mayores ganancias si el salario está por debajo. Entonces, el mercado sigue teniendo influencia. La transmutación cultural son esas empresas multinacionales que expanden su campo de acción hacia países de menor desarrollo. Un ejemplo podría ser Walmart. Y que respetando los derechos laborales en el país de origen donde está establecida la empresa matriz, adoptan en el país de llegada un comportamiento laboral propio del país subdesarrollado. Llegan estas empresas, se establecen, y mientras en su país de origen sí hay derechos fundamentales en el trabajo y un obrero o un empleado está ganando bien, cuando llegan al país no le dan lo mismo, ni respetan esos derechos. Entonces se debe de garantizar a todas las empresas extranjeras que vienen ya con ese saber, esa cultura en los derechos fundamentales, deben de establecerlo aquí también. ¿Pero qué hizo el gobierno? ¿Qué pasó con la Ley Federal del Trabajo? Hizo sus modificaciones. ¿Cómo debe de actuar el Estado ante esta problemática? Pues como ya comentamos, debe promover el desarrollo de una cultura empresarial y de relaciones laborales que asuma como elemento central de la misma que el respeto de los derechos fundamentales tiene un valor no solo ético y social, sino también económico, en la medida en que, como ya hemos señalado, contribuye a aumentos sostenidos de productividad y la competitividad, por ende, a la prosperidad. Como ya comentamos al inicio de esta plática, el artículo primero constitucional determina las bases para el cumplimiento de los derechos humanos y la obligación del Estado de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. La pregunta es, ¿por qué se siguen ignorando los principios que deben aplicarse para el cumplimiento del derecho del salario suficiente? Entre ellos el de progresividad, el del favorecimiento de la protección más amplia a las personas,
el de la protección conforme a los tratados internacionales y el ejercicio de las responsabilidades del Estado en casos de incumplimiento. Esto no está sucediendo. ¿En dónde están las bases de prevención, de investigación y de reparación? La respuesta que tenemos a estas preguntas, es decir, el incumplimiento constitucional del salario suficiente, es también una causa estructural de la desigualdad, de la pobreza y de la mayor concentración de excedentes. Debemos tomar en cuenta para un trabajo y salario digno, como número uno, la libertad de asociación y el derecho a organizarse, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a huelga. No discriminación, la igualdad salarial para hombres y mujeres, compensación a los trabajadores, protección a la mano de obra del inmigrante, un salario mínimo conforme a la productividad, salud y la seguridad en el trabajo. Recuerden, los trabajadores no son esclavos y trabajan más de 12 horas. Cuando son 8 horas les deben de trabajar. La problemática es que las instituciones, procedimientos y formalidades con las que se determinan los salarios mínimos en nuestro país no solo continúan detenidos en épocas predemocráticas, sino que operan en contra de cualquier noción del Estado de Derecho. Las reglas no son para ellos, son solamente para los trabajadores. El mercado sigue intacto. Las instituciones y prácticas de fijación salarial. Estas son disfuncionales en un sistema democrático porque han operado justamente en sentido contrario al mandato constitucional. Se ignoran los principios que deben aplicarse para el cumplimiento del derecho del salario suficiente. Es necesario mirar hacia países donde las políticas de recuperación del salario son funcionales y aplicarlas a nuestro contexto. Las propuestas políticas para el aumento salarial, por dar ejemplos, serían que el aumento del salario mínimo tiene que plantearse por etapas, pues un incremento demasiado alto y demasiado rápido puede llevar al fracaso y volverlo impracticable. El aumento inicial, natural, razonable, no arbitrario, debe ubicarse en el nivel indispensable para superar la línea de bienestar mínimo la pobreza alimentaria. Desindexar el salario mínimo como referencia de otros precios y variables ajenas al mercado laboral, mediante la emisión de una ley general de la unidad de cuenta del Estado mexicano. Esto ya está pasando, hay que ver el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito ya no se está basando en salarios mínimos, ya están usando las unidades. Pensar en la transformación de la CONASAMI hacia un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya misión sea medir con rigor y objetividad los estándares de bienestar y la productividad de las empresas y trabajadores. La recuperación de los salarios mínimos deberá ser una política de Estado que exprese un arreglo nuevo entre las variables de la economía, pero sobre todo se constituirá como un mensaje de equidad y de justicia. Dar una especial atención al número de trabajadores eventuales por honorarios y de todas aquellas quienes no están cobijados por el convenio sindical colectivo. Ellos constituyen la escala más baja de los salarios en el gobierno y precisan de una política específica. La nueva reforma de la ley laboral empezó a usar más eso, los famosos outsourcing. Restringen los derechos, ¿verdad? Implementar nuevas reglas de adquisición de bienes o de servicios por parte del gobierno para contratar exclusivamente a aquellas empresas que hayan optado por el pago de un salario mínimo digno. Este tipo de políticas no es nuevo, ya que hoy se exigen determinados estándares de sustentabilidad y responsabilidad ecológica de las empresas. Puede aplicar lo mismo. Tu empresa está respetando el ambiente, entonces te vamos a dar bonos o una ayuda de impuestos. Eso puede aplicar igual al salario. Tu empresa estás pagando un buen salario, te podemos ayudar con los impuestos o te podemos dar licitaciones. Hay varias cosas de cambiar. Bueno, pues hasta aquí he terminado con estas reflexiones y quiero concluir con esta. Recordemos que lo legal no siempre será justo,
Por la mayoría de las veces las normas atenderán los intereses de las minorías privilegiadas por el compadrazgo o amistad de quienes ostentan el poder. Es momento de mirar al derecho no como el conjunto de reglas que regulan nuestra sociedad, pues como he comentado, ya están viciadas. El derecho debe ser y debe mirarse con igualdad y respeto a nuestra dignidad humana. Muchas gracias. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por favor, adelante. Mi nombre es Óscar Gutiérrez, soy ¿Qué tal, docente de esta Facultad de Derecho. La verdad te felicito por la exposición. Muchas gracias. Coincido con algunos puntos, ¿verdad? La mayoría de ellos en materia laboral. Lo que sí me gustaría es enriquecer un poquito lo que Perfecto, adelante. Complementarlo, haciendo señalamientos concretamente sobre el artículo 123 constitucional. Históricamente debemos de saber que este artículo tiene como antecedente, ¿verdad? El constituyente elaboró una serie de debates para redactarlo, pero aquí encontramos que está el artículo 5º constitucional, que era la materia laboral de libertad de trabajo, pero por otro lado tenemos el 123, que reglamenta precisamente también el derecho al trabajo. Bueno, dos artículos regulando prácticamente la misma actividad, que sería la actividad laboral productiva. Esto se debió esencialmente a que los constituyentes no se ponían de acuerdo de si iban a incorporar todos los derechos sociales, ¿verdad?, que habían dado justificación a la Revolución Mexicana, ¿verdad?, que estaban contenidos en el programa del Partido Liberal de los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, ¿sí? Entonces, no se ponían de acuerdo, y como fue hasta el final que se pusieron de acuerdo, fue que el artículo tuvo que redactar un nuevo artículo, que es el 123, y de esto existe una obra que les recomiendo a todos los alumnos, ¿verdad? Es Génesis de los artículos 123 y 27 constitucionales, ¿verdad?, del ingeniero Pastor Red, que fue constituyente de 1917. Lo puede usted ver en su biblioteca. Y ahora también lo pueden acceder por el internet. El segundo punto es el relativo a que en ese mismo artículo 123 se hace referencia específica a lo que es el salario mínimo, y nos dice que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria a los hijos. Y sabemos que es totalmente insuficiente, ¿verdad? Esto es una norma a nivel supralegal, a nivel constitucional, pero que nos debe hacer reflexionar mucho de que no tiene cumplimiento en la realidad, ¿no? En la realidad sabemos perfectamente que no lo tiene. Tenemos que seguir luchando porque se cumplan estas normas constitucionales. El derecho laboral y el derecho constitucional laboral tienen una deuda muy grande con los trabajadores, con ciertos sectores de trabajadores. Estabas hablando hace un momento del outsourcing. A través de esta figura, yo te voy a poner un ejemplo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contrata como outsourcing, ¿sí?, los servicios de limpieza de la institución, del organismo desconcentrado, ¿verdad? Y los van cambiando cada año. ¿Y qué es lo que sucede? Que nuestra Constitución, si ustedes leen el artículo 123, establece expresamente que a estos trabajadores, dice, el Banco Central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano, la Comisión Nacional Bancaria forma parte del sistema bancario, regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado, ¿no? Para empezar, ni los consideran trabajadores de la Comisión, ¿sí? Y segundo, hay una violación flagrante a precisamente el sueldo que estas personas perciben, porque aquellos que son los administradores de estos negocios, ¿verdad?, de estos corporativos, se quedan con el dinero, no les pagan, y ellos tampoco tienen forma de reclamarle a la Comisión Nacional Bancaria ese dinero que dejaron de percibir. Por otro lado, para terminar, un señalamiento específico sobre la forma
ilegal, ilícita, injusta, indigna y discriminatoria, como los corporativos actuales, en una economía globalizada, se apropian del valor, ¿verdad? El valor que le agrega el trabajador con su mano de obra, ¿verdad? Agrega al producto, que puede ser la fabricación, la manufactura o de los servicios. Se quedan, o sea, los corporativos se quedan con todo ese valor adicional, ese valor que le agrega el trabajador con su mano de obra, ¿no? Y esto es claramente, se podría comprender claramente si tuviéramos los conocimientos de economía. Por eso actualmente los abogados estamos obligados a tener conocimientos de economía. Si no tenemos conocimientos de economía, va a ser muy difícil defenderlos, ¿sí? Tenemos que saber de qué manera se están apropiando esos corporativos del producto del trabajo de los obreros y de los trabajadores. Se lo apropian, se lo quedan y hacen un proceso, como tú lo señalabas hace un momento, un proceso de acumulación de capital, que esto genera una grave injusticia, porque la mayor parte del capital, las utilidades, se concentran en los patrones, ¿verdad? Y obviamente, entre menos le paguemos al trabajador, como tú lo señalabas, entre menos le paguemos, va a ser mucho más la utilidad marginal que tendrá ese patrón, ¿sí? Ese es el señalamiento. Y bueno, agregar también que el salario queda exceptuado de embargo, también hay que decirlo, queda exceptuado, así lo establece la Constitución, pero sabemos que muchos trabajadores incluso van a dar hasta la cárcel, ¿verdad? Vamos a empleadas domésticas, ¿no? Que después de 35 años, me lo han dicho, las mismas trabajadoras. O sea, es de que después de 35 años yo le juro que no me robé los 150 pesos que dice la señora que me lo robé, ¿no? Así dice. Después de 35 años de haber acusadas de robo y están purgando sentencias. ¿Sí? Qué injusta es, digo, el derecho laboral tiene una deuda grandísima con los trabajadores, ¿sí? Y obviamente, ya lo señalé también cuando se lo dije al doctor Dávalos, José Dávalos Morales, las trabajadoras de las tiendas, por ejemplo, de Palacio de Hierro, de Liverpool, de Sears, que viven en condiciones de esclavas, porque en temporadas de ventas nocturnas, no, se van hasta que salga el último cliente, sale a las 3 de la mañana el último cliente, hasta esa hora se pueden ir, y tienen que estar de pie, no pueden sentarse, porque los clientes no las pueden ver, ni tampoco pueden platicar con los clientes, se pongan a platicar, únicamente les van a vender, ustedes no van a poder platicar. Y segundo, saliendo a las 3 de la mañana, las quiero aquí a las 9 de la mañana en punto, ¿verdad? ¿Quién va a llevar a la escuela a sus hijos? Nadie, ¿verdad? El vecino ahí, exponiendo a esos niños a que puedan ser víctimas de abuso sexual, ¿sí? Entonces, pero es todo el grave efecto que está teniendo ese desconocimiento. Por eso es muy indispensable que los abogados tengamos conocimientos cada vez mayores de cómo se da este proceso económico. Es la teoría de la composición orgánica del capital, ¿verdad? En donde podemos ver clarísimamente cómo se quedan con todo el dinero. ¿Y saben cuál es el resultado? El resultado es que tenemos uno de los edificios más altos ya ahorita en la Ciudad de México, es la Torre Vancomer. Un día turísticamente acérquense. Es producto de esa acumulación de capital. Ese edificio tan alto lo pagaron todos los ahorradores que pagan altas comisiones y que tienen que pagar, obviamente, también intereses compuestos y leoninos que cobran los bancos en México, ¿verdad? Como lo es HSBC y obviamente Bancomer, ¿no? Y Banamex, y Santander, etcétera. Y ya sería larga la lista. Muchas gracias. No, gracias mucho. ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. yo hace rato un artículo sobre la OIT, la organización OIT, Organización Internacional del Trabajo. es el artículo 169, se refiere a nuestras comunidades indígenas. Si así que están desapareciendo a nuestras comunidades indígenas, ¿qué afectación tendría ese artículo 169 en los pueblos que son también antiguos? Mira, hay que volver otra vez al principio por persona. Las autoridades están obligadas a dar una mayor protección. Entonces, si hay un artículo, si hay un reglamento, si hay una ley que proteja mejor sus derechos como trabajadores, es el que se debe de aplicar. No se puede aplicar otro.
Entonces, ahí está esa defensa. Y a nosotros como abogados debemos de defender eso, porque ya está en la Constitución. Entonces hay que tomar esas armas, esos instrumentos. Lo que también hay que decir es que esto operaría, esa defensa operaría a través de un control de convencionalidad, ¿sí? ¿Cómo? Interponiendo juicio de amparo. Ahí hay procedencia deontológica del juicio de amparo en materia laboral, invocando esta legislación que es más protectora. El principio pro persona viene a quebrantar todo lo que es la tradicional esquema kelseniano, ¿verdad? Ahora estamos en una interpretación de derechos humanos rusoniana, de Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? Que dice que los seres humanos hacemos un contrato social con la sociedad para que cedemos un poquito de nuestras libertades, pero ¿para qué? Para recibir en cambio ¿qué? El beneficio de tener seguridad y certeza jurídica en las relaciones jurídicas, ¿verdad? Con la misma. Entonces, por eso es que ahora la nueva interpretación de los derechos humanos se hace a través del reconocimiento que tienen que hacer las autoridades de que esos derechos ya son naturales, ya son por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser humano, ya los tiene. El Estado no te los está otorgando, te los tiene que reconocer, de ahí la importancia. Este principio pro persona, de ahí debería surgir, iniciar todas las conferencias de las que se hable de derechos de los trabajadores, se tiene que empezar con el principio pro persona. Y además, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado, ha sentenciado cómo se debe interpretar este principio en cada esfera. Puede ser una ley, puede ser un tratado internacional, ¿sí? En materia de minas, en materia petrolera, ¿cuántas mujeres están siendo obligadas a trabajo igual, salario igual? A una mujer ingeniero no le pagan ni en Pemex, ni en una petrolera, ni en una minera, por manejar un dope, no le pagan lo mismo que a un hombre. ¿Por qué? Entonces eso tiene que invocar que tratados internacionales en materia que favorecen al trabajo, a valorar el trabajo de la mujer. Igualdad en el trabajo. Claro, la igualdad en el trabajo. Así es. Gracias. Maestro, tenemos que hacer una conferencia juntos. Vamos a ponernos de acuerdo. No, gracias, Carlos, muy amable. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Muchas gracias. Si me permiten, le vamos a entregar un reconocimiento. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al licenciado Carlos Mondragón Navarro por su destacada participación como ponente en la conferencia Salario Mínimo, Derecho Humano para una Vida Digna. Reflexiones. Por mi raza, agradecido. Y yo aquí hablando.